Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta charla en la Casa de la Cultura de Utrera, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy estamos aquí para presentar y escuchar, tenemos la suerte de poder oír una charla denominada El cambio climático en tu ciudad. ¿Cómo actuar? Para ello nos acompañan Francisco Oñate y Pepa García de la Red Sevilla por el Clima como ponentes de esta tarde. También nos acompaña Maribel del Grupo Amigas. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta mesa. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Amigas y a la Red Utrera por el Clima esta iniciativa, así como la colaboración de Open Minded. El cambio climático es una realidad, no es una teoría, no es una hipótesis. El cambio climático engloba una serie de hechos probados, una serie de consecuencias climáticas sobre el planeta en general y sobre las ciudades en particular. La lucha contra el cambio climático tiene que darse en dos direcciones: proyectos para mitigar el cambio climático y proyectos para adaptarnos al cambio climático. Ambos tipos de proyectos requieren compromiso por parte de las administraciones públicas y apoyo y complicidad por parte de la ciudadanía. Es por ello que charlas y conferencias de este tipo adquieren una gran importancia. Por una parte, resulta fundamental que los utreranos y las utreranas conozcan de primera mano, a través de expertos como los que hoy nos acompañan, la necesidad de no quedarnos de brazos cruzados. La divulgación científica, el hecho de hacer llegar a todos información veraz, es ahora más importante que nunca, pues desgraciadamente vivimos una época convulsa en la que las noticias falsas, las denominadas fake news, a menudo ganan terreno a la ciencia y a la verdad. Por otra parte, es necesario dar a conocer los proyectos puestos en marcha desde este ayuntamiento que forman parte de una estrategia y un modelo de ciudad. Este ayuntamiento Utrera forma parte de la red de ciudades por el clima y actualmente estamos en trámite para la adhesión a la red de entidades locales para el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Como decía, es necesario dar a conocer los proyectos puestos en marcha y que forman parte de una estrategia y un modelo de ciudad. Un modelo que tiene muy presente la realidad del cambio climático. Me van a permitir que en un par de minutos haga un breve repaso por algunos de estos proyectos. El cambio a tecnología LED de todo el alumbrado público, proyecto que está siendo ejecutado desde hace meses en nuestra localidad, va a permitir una reducción de un 70% en el consumo energético. El cambio de luminarias a luminarias LED en todos los colegios públicos de infantil y primaria de Utrera, así como la sustitución de todas sus ventanas, va a mejorar la eficiencia energética de estos edificios y el confort térmico de los niños y las niñas que acuden a ellos. El proyecto de carril bici en Utrera, que será presentado próximamente y que comenzará a ejecutarse este mismo año, nos va a transformar en la segunda ciudad de España con más kilómetros de carril bici por habitante. La puesta en marcha del transporte público, como el que tenemos desde hace un año, o la sensorización de aparcamientos en el centro mediante un proyecto de Smart City, de ciudad inteligente, nos está permitiendo, y nos va a permitir aún más en el futuro, reducir el tráfico privado. Vamos a colocar, además, por toda Utrera, medidores ambientales que nos permitan conocer los niveles de contaminación. Todas estas medidas van encaminadas a lograr una reducción eficaz y real de las emisiones de CO2 a la atmósfera, como parte del compromiso de este ayuntamiento para la lucha contra el cambio climático. Además, esta misma semana comienzan los trabajos para el cálculo de la huella de carbono de nuestro ayuntamiento, a través de un contrato adjudicado a una empresa especializada en la materia. Todos estos son proyectos ya en marcha, pero tenemos que seguir creciendo y ser ambiciosos. Si queremos una ciudad más amable con las personas y con el medio ambiente, tenemos que aspirar a más. Tenemos que ganar espacio a los coches, peatonalizando nuevas zonas. Tenemos que mejorar nuestro arbolado, crecer en zonas verdes. Pero para todo ello necesitamos una ciudadanía comprometida y exigente que nos pida más cada día que pase en materia de medio ambiente y que apoye los proyectos que se ponen en marcha. Charlas como la que hoy nos trae aquí favorecen, sin duda, una actitud crítica y exigente por parte de la ciudadanía. Por ello, solo puedo daros las gracias y desear que resulte de interés a todas las personas que hoy nos siguen en redes sociales. Muchas gracias y a continuación Maribel va a presentar a los ponentes que nos acompañan. Bien, pues yo desde el Grupo Amigas quiero comentar, y muchas que me están escuchando hoy, cómo nuestra inquietud
por estos temas, por el cambio climático, por el medio ambiente, ha ido creciendo y nos hemos ido dando cuenta, como muy bien ha dicho María José, la importancia que esto tiene hoy en nuestras vidas. Estamos avanzando en todas las tecnologías, en las técnicas, en la ciencia, pero muchas veces no avanza igualmente de rápido nuestro interés por salvar el planeta, por cuidar la contaminación, por de alguna manera poner nuestro granito de arena y construir una gran montaña contra todo lo que supone el daño a la naturaleza. Así que nos pusimos en contacto con la red de Sevilla por el Clima, que nos atendieron de maravilla y se ofrecieron. Y para el mes de abril habíamos programado una conferencia aquí en el con la colaboración del Ayuntamiento. Estuvimos hablando con Pepe Montoro y se puso a nuestra disposición, y teníamos la conferencia que queríamos hacer, lógicamente, de una manera presencial. Cuando ya en marzo pues ocurre toda esta problemática de la pandemia, todo se suspende, y entonces ahora decidimos volver a retomarlo. Junto con el grupo Open Mayday decidimos hacer de alguna manera esta teleconferencia, donde podemos dirigirnos a todos vosotros, al grupo Amiga y a todos los utreranos que estén interesados en el tema, porque, como muy bien María José ha dicho, es un tema de todos y tenemos que dar cabida a todo el mundo. Cada uno participa a su manera. Lo que ocurre es que tenemos que mentalizarnos, pero de verdad, y ver que tenemos que arrimar el hombro todos, hacer cada uno lo que esté en su mano para conseguir que vivamos en un planeta mejor. Si la salud del planeta está en peligro, nuestra salud también y la de todas las personas que nos rodean. Por lo tanto, es una situación que tenemos que abordar, que tenemos que darnos cuenta y que tenemos que querer participar a tope todo el mundo. Así que abrimos desde aquí para que todas aquellas personas que estén interesadas en el tema pues se vayan poniendo en contacto, bien con OpenMedia, bien con el grupo Amiga, o incluso con María José en el Ayuntamiento de Medio Ambiente, que por supuesto estaremos abiertos a cualquier tipo de sugerencia de colaboración. Y, como ella muy bien ha dicho, pues se irá trabajando en todos los niveles, educativos, escuelas, barriadas, asociaciones, porque esto tiene que ser de todos, es de todo. Una persona, 2 personas, 5 personas no van a hacer nada, pero todos juntos, una gran mayoría, somos capaces de cambiar un montón de cosas, más de lo que pensamos. Bien, y entonces hoy, para ayudarnos en este tema, personas mucho más expertas que nosotros están ayudándonos. Ellos llevan ya un camino hacia adelante, y tenemos aquí 2 miembros de la red Sevilla por el Clima, que son Francisco Oñate, o Curro Oñate, como le conocemos más familiarmente, y también Pepa García. Ellos son personas que están muy metidas en este tema, llevan ya un montón de años trabajando y tienen una experiencia y un camino recorrido del cual podemos aprovecharnos. Y hoy están aquí, nos hacen la deferencia, nos hacen el honor y le agradecemos que vengan y que nos ayuden a comprender un poco más dónde podemos nosotros trabajar. Francisco Javier Oñate Ruiz es miembro fundador de la red Sevilla por el Clima, es biólogo, profesor de biología y ecología, experto en educación ambiental, es autor de numerosos programas de educación y sensibilización ambiental para la Junta de Andalucía y algunos ayuntamientos. También ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad técnica y administrativa de la Diputación de Sevilla, y él además es una persona entusiasta, le gusta, participa y pone, como ahora veréis, todo de su parte. Y después también Pepa García, que es una geógrafa urbanística que ha participado en el Plan General de la Ordenación Municipal de Sevilla en el año 84, 85, 86, ha participado en diversos proyectos europeos, directora de la Oficina de la Bicicleta durante 6 años, directora del proyecto para la creación de una red de huertos en Sevilla, un programa muy interesante que tuvo un gran éxito. Una mujer muy preocupada por el medio ambiente, y también tenemos la suerte de que hoy está aquí con nosotros. Así que agradecemos la colaboración de todos los que han hecho esto posible.
El Francisco Castro, ha estado ahí intentando que todo esto funcione, toda esta nueva tecnología. Tenemos también a Telecable, gracias a Pepe Montoro, gracias a María José y, por supuesto, gracias a nuestro ponente. Y ahora lo que falta es que todos nosotros nos aprovechemos de lo que ellos nos van a decir y que nos entusiasmemos de verdad con este tema que nos parece muy interesante. Así que vamos a pasar. Primero va a ser Francisco quien nos va a curro para los amigos, quien se va a dirigir a nosotros. Buenas tardes, Curro y Pepa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias Maribel y María José por vuestras palabras. Quiero hacer extensiva también no solamente al Ayuntamiento y al grupo Amigas, que han favorecido que estemos hoy aquí, Pepa y yo, hablando de un tema tan importante, sino también a Open Minded y a la red Utrera por el Clima, que es nuestra red hermana aquí en esta ciudad. Bueno, pues vamos a iniciar una charla que espero que sea lo más amena posible y vamos a empezar a hablar del concepto de cambio climático muy brevemente, porque lo primero que tenemos que decir es que el cambio climático es un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra de forma natural varias veces. Es decir, es un fenómeno que normalmente se ha producido de manera natural debido a la propia actividad del planeta Tierra, que, como saben ustedes, es un planeta vivo desde su formación geológica hace ya pues 4.500 millones de años, y que como consecuencia de esa actividad geotécnica que aún tiene el planeta, a lo largo de los tiempos, y probablemente ustedes recordarán, muchos de los que me están oyendo, esas clases que en su día escucharían de ciencias naturales, de las épocas geológicas que han ido pasando a lo largo de la vida de nuestro planeta, el precámbrico, la era primaria, la secundaria, el terciario, el cuaternario, todos esos periodos de tiempo en los que los geólogos dividen la evolución de la Tierra, han estado acompañados siempre de un cambio climático, debido a ese activismo natural del movimiento de las placas tectónicas y factores meteorológicos y climáticos globales. Entonces, el cambio climático es un fenómeno natural, pero ¿qué pasa con el cambio climático del que vamos a hablar nosotros ahora? Pues pasa que el clima, en su proceso natural de cambio por esa evolución del planeta, en los últimos 150, 200 años ha sufrido una aceleración de cambio muy importante, que no se debe ya a las causas naturales que he comentado antes y que propiciaron, entre otras cosas, que todo el mundo recordará la famosa extinción de los dinosaurios, la famosa extinción de la época primaria, donde muchos animales que vivían en el planeta ya no vivían. Esas extinciones, muchas de ellas, fueron ocasionadas por el cambio climático natural que duraba millones de años. Es decir, el clima iba cambiando, las temperaturas iban trasladándose de unas partes del planeta a otro, y como consecuencia de eso, pues el agua, la disposición de agua, los hielos, la fauna iba cambiando de sitio y a veces extinguiéndose aquella que no se adaptaba bien a esos cambios muy lentísimos en el tiempo. ¿Qué está pasando ahora? Pues está pasando ahora que los últimos, sobre todo desde la revolución industrial de la humanidad, siglo XIX fundamentalmente, y todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI, la Tierra está experimentando un cambio climático acelerado, no debido a causas naturales de la propia dinámica terrestre, sino debido a causas artificiales creadas por una especie que llevamos relativamente muy poco tiempo viviendo en el planeta, y que es la especie humana. La actividad de los humanos, desde que empieza a fabricarse en el planeta los motores de combustión y a utilizar como combustibles el petróleo, el gas y todos esos recursos fósiles que empezaron fundamentalmente a aparecer en nuestra superficie hace 200 años, son los causantes de la aceleración de ese cambio climático en un periodo de tiempo cortísimo, como que nunca antes lo ha conocido el planeta. Porque esos combustibles fósiles, al usarlos nosotros en nuestras actividades, en las industrias, en el transporte, en la agricultura, en la ganadería, esos combustibles originan lo que llamados gases efecto invernadero, los GEI. Y esos gases efecto invernadero
entre los cuales el más importante es el dióxido de carbono, aunque también está el metano y distintos óxidos nitrosos, son los que están originando por su acumulación en la combustión de esos motores y de ese transporte, su acumulación en la atmósfera. Y esa acumulación en la atmósfera está originando un aumento de temperatura en el propio planeta por un fenómeno de intercambio de gases que existe entre el Sol, la atmósfera terrestre y la propia superficie terrestre, que no lo vamos a explicar ahora con detalle aquí, porque si no nos llevaríamos toda la tarde hablando de eso. Pero sí quiero que sepan ustedes que es una acumulación de nuevos gases, de gases que han existido en una proporción, pero que ahora se han incrementado mucho en la atmósfera, como es el dióxido de carbono y como son el metano, que son los dos gases fundamentales que están creando ese calentamiento global del planeta, como si fuera un invernadero, el llamado efecto invernadero, y que origina ese aumento de temperatura, que es una de las causas fundamentales, pero no la única, del cambio climático. La temperatura es una de las causas, pero el cambio climático también significa que ya el clima, la distribución climática en el planeta no es la misma. Ya en las altas montañas no existe la misma temperatura que existía hace 100 años, sino que han aumentado levemente, pero lo suficiente como para que provoque distorsiones en el funcionamiento de esos sistemas ecológicos. Las montañas, los glaciares, los océanos, los bosques, todo eso, con este incremento de gases, están originando unas distorsiones físicas, químicas y biológicas que originan pues los efectos que estamos viendo hoy día, que haya en algunas zonas unos periodos enormes de sequía, que en otros haya de pronto unos fenómenos de naturaleza y de huracanes importantísimos y muy graves, que en otros lados haya emigraciones de especies animales y vegetales que hace 100 años simplemente se distribuían en una zona muy concreta del planeta y que ahora, como consecuencia de esas temperaturas y esos climas que están cambiando, se están adaptando y trasladándose a otros territorios. Eso es básicamente el concepto de cambio climático, que se llama el cambio climático antropogénico, porque lo crea el ser humano con su actividad. Mientras que el anterior, los que yo hemos comentado, eran naturales, por eso le dicen ahora que estamos entrando, después del Holoceno, Plioceno y el Cuaternario, todas las épocas del Cuaternario, estamos entrando en una nueva etapa, en fase o era geológica, que se llama Antropoceno, que es la originada por la actividad de una especie del planeta llamada el ser humano, que está transformando profundamente los equilibrios del mismo, ¿no? Bien, sigo adelante. ¿Cómo se manifiesta el cambio climático? Voy a empezar a aterrizar ya como con un zoom hacia donde nos interesa, que es acabar de hablando por el cambio climático en nuestra ciudad, y en este caso en Utrera, que es donde nos encontramos. Pero vamos a empezar metiendo un zoom y llevándonos a ver las consecuencias del cambio climático en Andalucía, ¿no? Ya he hablado en general de qué pasa en el planeta, pero ¿cuáles son las manifestaciones del cambio climático en Andalucía? Bueno, pues las previsiones que hacen ahora mismo todos los organismos científicos, tanto de investigación del panel de cambio climático como de las propias entidades y centros de investigación autonómicos y a nivel nacional, pues predicen que en Andalucía en los próximos 50 años se van a producir diferentes fenómenos que voy a citar muy brevemente. El primero de ellos es que las temperaturas medias en 50 años van a aumentar como 3 grados centígrados. 3 grados centígrados es una enorme subida de temperatura, porque es la media de temperatura sobre la que hoy día existe, ¿no? Y eso origina una variación, una variabilidad enorme en los fenómenos, no solamente meteorológicos, sino estacionales, ¿no? Los veranos que tenemos ahora son veranos ya que no se circunscriben a lo que era antes la época estival, ¿no? Que era una estación teóricamente que tenía 3 meses, ¿no? Fundamentalmente empezaba el 21 de junio y acababa el 21 de septiembre. En Andalucía, en la mayoría ya de nuestras ciudades y pueblos, podemos contemplar que el verano ya no empieza el 21 de junio. Ha empezado como mínimo un mes antes y se alarga un mes después de su finalización del calendario, que es en octubre. Es decir, tenemos unos periodos secos y de calor
enormemente amplios, y después unos periodos muy cortos, extremadamente cortos, en los periodos intermedios. Las primaveras y el otoño son periodos que cada vez son más fugaces. En vez de durar pues los 3 años estacionales normales, se empiezan a cortar y a ser mucho más breves, ¿no? Significa eso que origina unos cambios totales en la distribución, lógicamente, de las especies, en la floración de los mismos vegetales en el territorio, en las migraciones de aves. En el estrecho de Gibraltar, como saben ustedes, es uno de los puntos más importantes del planeta, en la migración de aves. Pues ya los investigadores tanto de la Estación Biológica de Doñana como los investigadores a nivel internacional que vienen anualmente a observar esas migraciones, están observando que las pautas de migración están cambiando mucho, que hay aves ya que no pasan, ya se quedan precisamente en nuestra propia región y no pasan el estrecho buscando las zonas del centro África, porque aquí encuentran ya unas condiciones climáticas que son ya muy parecidas a las que ellos buscan cuando inician la emigración. Más temperatura, más calor. Eso está ocasionando, como digo, unos cambios muy importantes en la distribución de la flora y la fauna, que en última instancia después ya veremos cómo todo eso, al final del pasillo estamos nosotros. Todos esos cambios al final van a ir impactando, primero en las poblaciones naturales y los ecosistemas naturales, pero finalmente van a afectar a los propios ecosistemas que los humanos hemos creado y que nos hemos rodeado de ellos para poder vivir, ¿no? Y nos va a provocar pues problemas de distribución distintos de los recursos y por tanto una adaptación que o lo hacemos o nos impactará fuertemente. Otras cosas que cambian en Andalucía en los próximos 50 años, según las previsiones de todos los estudios científicos, pues que las zonas glaciares que tenemos en Andalucía, en Sierra Nevada tenemos unas nieves perpetuas, como saben ustedes, parece ser que esos van a desaparecer ya cuando llegue la época de más calor, de la primavera, verano. Las nieves perpetuas de Sierra Nevada parece que están condenadas a su desaparición. El nivel del mar va a subir como consecuencia de ese derretimiento de las nieves perpetuas a nivel planetario, sobre todo en el hemisferio norte, en los polos. Va a originar unas subidas importantes del nivel del agua. Al transformarse el hielo en agua líquida, el nivel del mar va a subir, y eso va a originar, por ejemplo, que el mar va a transgredir hacia la tierra una serie de metros, de decenas de metros, que son muy importantes. Imaginaros que una playa actual, cualquiera de nuestras playas andaluzas, de pronto dentro de 50 años vemos que el mar ha penetrado al interior 20 o 30 metros. Eso significa prácticamente perder toda la línea de playa, la playa más usable, más utilizable en toda la costa andaluza, con lo que significa eso ahora mismo de alteración de toda la línea costera y de un recurso muy importante, como bien saben ustedes, que aprovechamos los andaluces, no solamente para el ocio, sino fundamentalmente también para la propia economía, ¿no? Los cambios, como he dicho, también en la agricultura, importante, por esos ciclos de calor que van a esquilmar mucho de nuestros cultivos, pues, y una falta de agua pues va a originar que nuestra primera potencia en cuanto a producción económica, que es la agricultura, tenga serios impactos si antes no gestionamos bien esos territorios. Y va a originar también en Andalucía pues la aparición, ya de hecho fíjense ustedes que estamos en una época complicada con lo del coronavirus y la pandemia que está ocurriendo ahora mismo a nivel planetario, la aparición de nuevas enfermedades y que se creían ya extinguidas, que de pronto la vamos a poder localizar con más frecuencia de nuevo en nuestra región, en Andalucía. Hablan los científicos de que el famoso paludismo, que es una enfermedad, como sabéis, producida por el mosquito Anopheles, pues está experimentando nuevos incipientes brotes en zonas húmedas en Andalucía como consecuencia de esa africanización que se está produciendo del propio clima andaluz, que está originando que algunas especies que estaban ya de alguna forma recluida o confinada en espacios concretos, como es el caso de las especies africanas, que antes las compartíamos en Andalucía, pues vuelvan de nuevo a reactivarse y a poder utilizar el territorio.
No digamos ya del efecto en nuestras ciudades de la temperatura, ¿no? Que originará pues periodos pues muy incómodos y que nos obligará a estar preparados y adaptar nuestras ciudades y pueblos a esa nueva realidad de la cual también hablamos hoy desde el punto de vista sanitario, pero que el cambio climático está ahí y que es la siguiente realidad que ya tenemos, pero que se va a empezar a manifestar cada vez con más crudeza en los próximos decenas de años. Ya la tenemos ahí y tendremos que hacer algo con ella. Tendremos que adaptarnos, tendremos que intentar mitigarlo y tendremos que intentar lo que se llama la resiliencia o resistencia a esas nuevas condiciones que el clima va a traer para nuestra región y en general para todo el planeta, pero como sabéis me quiero centrar en nuestra región. ¿Qué podemos hacer aparte de estos impactos que crea? ¿Cómo podemos adaptarnos nosotros en la ciudad? ¿Qué podemos hacer? Vamos a empezar a hablar ya de medidas porque después mi compañera Pepa pues hablará de temas muy concretos, de proyectos específicos, pero yo quiero antes daros una panorámica general, ¿no? de qué es lo que podemos hacer. Bueno, pues de momento en las ciudades que son donde vivimos, por cierto, prácticamente ya el 80% de la población mundial, los ciudadanos, las ciudades ofrecen muchas posibilidades, lógicamente, de economía, de desarrollo, de cultura, de educación, de sanidad, y por eso el ser humano pues ha ido concentrándose, y es una tendencia cada vez más de agruparse en las ciudades para obtener esas opciones que ofrecen los servicios y los bienes y servicios que ofrecen una ciudad, ¿no? Pero eso significa las ciudades que son cada vez más grandes, más compactas, más concentradas, y un abandono del medio rural o del medio natural por parte de la población, ¿no? Es inevitable que esas ciudades pues tengamos de alguna manera que hacer algo en ellas, porque el aumento de temperatura que vamos a experimentar, que ya lo estamos experimentando, pues origina un malestar ciudadano importante en cuanto a su calidad de vida ambiental. Entonces tenemos que preparar las ciudades para esa manifestación importantísima y quizás la fundamental aquí en Andalucía, que es el calor. En la red del clima, por el clima de Sevilla, decimos que Andalucía, que Sevilla es la capital, por ejemplo, del calor, ¿no? Utrera, somos ciudades hermanas, muy cercanas. Somos ciudades que somos capitales del calor. El calor es nuestro principal impacto acicate con respecto de las manifestaciones del cambio climático, ¿no? Tenemos que adaptarnos al calor y tenemos que adaptar las ciudades, las calles, nuestras casas, los colegios, las fábricas. Tenemos que adaptar donde vivimos, nuestro nicho ecológico, adaptarlo a ese calor creciente y a esas condiciones que nos van a hacer difíciles. El confort en la ciudad, pero que hay que intentarlo. ¿Y cómo hacemos esas cosas? Pues vamos a decir a lo largo de la charla de hoy muchos tipos de medidas, ¿no?, que se pueden hacer. Por ejemplo, la primera que se nos pasa por la cabeza cuando vamos andando ahora por la tarde, una tarde calurosa, por una calle de una ciudad, es siempre intentar buscar la sombra. La sombra es un lugar, es un elemento fundamental en las ciudades. En las ciudades del sur de España y de Andalucía son fundamental tener calles sombreadas que nos permitan poder caminar por ellas sin el impacto directo del sol, que, como sabéis, da muchos problemas también de salud personal, y especialmente tanto en las personas, en los niños y niñas pequeños, como en las personas mayores. Calles sombreadas, calles arboladas, donde se pueda, hay que renaturalizar la ciudad. Es importantísimo volver a recuperar, a meter la naturaleza en la ciudad, porque es de alguna forma la que nos protege de una manera más natural y más efectiva ante los efectos del calor y de la radiación solar. Los árboles no solamente nos dan sombra, también generan oxígeno y absorben dióxido de carbono y fijan partículas
atmosféricas contaminantes que pueden dejar el polvo atmosférico, el tubo de escape de los vehículos motorizados, esas partículas, esos gases. El arbolado hace una función benefactora sanitaria importantísima y por eso hay que recuperar y tratar muy bien a los árboles que tenemos en las ciudades. Otra cosa importantísima, como no puede ser de otra manera, es que nuestros hogares, pues empecemos a verlo, la forma de cómo adaptarlo a estas temperaturas crecientes, de manera que podamos aislarlos de ese calor que penetra a veces a través de ventanas, de paredes, de techos, de lugares que están poco adaptados ahora mismo a unas temperaturas altas y que son muy susceptibles de generar pues problemas de inhabitabilidad en las propias casas. Por eso, desde la Red del Clima insistimos mucho, no solamente a los ciudadanos, también a los ayuntamientos y las entidades públicas, que hagan proyectos importantes de rehabilitación de viviendas. Las viviendas que tenemos ahora mismo las podemos preparar, adaptar, de manera que las aislemos contra esas pérdidas y esos cambios de temperatura y que nos hagan más confortable la vivienda. Y para eso, evidentemente, pues tendremos que intentar que desde las propias administraciones se generen líneas de ayuda a aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieran rehabilitar sus propios hogares y que quieran poner pues más verde en sus patios, en su azotea o terraza, más vegetación, aislamiento térmico en sus paredes y en sus ventanas. Es importante que una parte sustanciosa de los presupuestos y las ayudas que las administraciones puedan poner en marcha en los próximos años pues vengan orientadas también en esa línea de ayuda a los ciudadanos, ¿no? Ni que decir tiene que nuestros colegios, de los que hablará Pepa con más detalle, nuestros centros de trabajo, los lugares donde pasamos muchas horas al día tienen que prepararse, adaptarse, incorporar estas medidas y también empezar a pensar en la introducción de las energías renovables que van a originar a medio y largo plazo que podamos ir sustituyendo la combustión energética que hacemos en las calefacciones o refrigeraciones de nuestras casas, en el transporte, en las industrias, esa energía fósil de petróleo, de gasoil, de diésel, por otra energía renovable que viene lógicamente del sol, de la biomasa, de la eólica y que nos permita esa energía limpia poder seguir funcionando las industrias y las economías y los sistemas, pero sin el efecto colateral que hacen ahora mismo, que es la emisión de esos gases de los que hablamos al principio, de efecto invernadero, que son los que causan esos impactos en la atmósfera. Más cosas que podemos hacer desde la ciudad, pues y desde la ciudadanía. Pues, por ejemplo, como no, lo ha citado antes también la propia concejala de Medio Ambiente, el transporte público, el ir caminando a los sitios, dejar todo lo posible el vehículo privado para lo que sea indispensable. Tenemos que acostumbrar a movernos en las ciudades y nuestros pueblos de una forma mucho más natural, más sana, caminando. La bicicleta es una buena opción. El transporte público que nos permita mover a muchas personas de un lado a otro sin tener que usar el vehículo privado. Eso es una necesidad ya imparable en las ciudades y mientras antes la vayamos asumiendo mejor. Con el añadido además que el utilizar ese tipo de sistema de transporte, el caminar, la bicicleta, el transporte público, nos da una cierta movilidad personal que también nos acompaña a nuestra salud, que a veces somos muy dependientes del vehículo privado para hacer cualquier cosa y cuando podemos ver que muchas de las cosas que probablemente hacemos diariamente, si la pensáramos un poquito, igual la podríamos hacer de otra forma, moviéndonos de otra forma por la ciudad, ¿no? ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues
importante, nuestros barrios, las ciudades están compuestas por barrios, por barriadas. Hay que intentar descentralizar mucho la ciudad. ¿Qué significa eso? Pues significa que no podemos concebir una ciudad, y más cuando las ciudades empiezan a crecer, donde por un lado están las viviendas donde las personas viven y duermen, las famosas llamadas ciudades dormitorio. En otro lado de la ciudad están los centros de trabajo, donde los ciudadanos tienen que desplazarse para ir a ellos a trabajar. En otro lado está el sector servicios, los supermercados. Esa distribución de la ciudad es enormemente conflictiva para el futuro ecológico de una ciudad. Las ciudades hay que concebirlas, y así lo están haciendo los principales urbanistas ya en todas las ciudades importantes y modernas y avanzadas del mundo, como lo que se llama una ciudad policéntrica, que significa que no hay que ir a un sitio solo donde te resuelven los papeles o para comprar o para el ocio. Las ciudades están formadas por barrios. En cada barrio tienen que haber suficientes instalaciones administrativas, culturales, sanitarias, escolares, comercios, para que el ciudadano pueda hacer una vida alrededor del barrio sin tener que moverse y originar esos transportes que son los que están originando muchas veces el caos circulatorio y los atascos y todo eso sobrevenido, que es la contaminación atmosférica y el impacto sobre nuestra red viaria, ¿no? Más cosas que se me ocurren. Bueno, pues eso en cuanto a planificación urbana. A nivel personal, Pepe, tú me avisas cuando lleve un poquito, mucho tiempo, quizás ya voy a ir cortando, ¿no? A nivel personal, ¿qué podemos hacer en nuestras casas, en nuestros hogares? Pues yo os recomendaría, aparte de estas pinceladas de la movilidad, ¿no?, de cambiar la forma de cómo nos movemos en la ciudad de una forma más sana, también pensar en que cómo consumimos, qué es lo que compramos nosotros, ¿no? Hoy día ya hay muchas campañas publicitarias que lo hacen, que lo dicen, pero hay que ponerlo en la práctica. Tenemos que intentar consumir aquellas cosas, primero, que realmente necesitemos, y segundo, que sean producidas en cercanías. Es decir, tenemos que intentar que en las ciudades consumamos productos que se originen en el entorno de nuestras ciudades y pueblos, ¿no?, en la agricultura cercana, de proximidad. Intentar comprar en los comercios que de alguna forma generen las propias personas que viven en nuestras ciudades y que no dependan de comercios exteriores, de entidades que de alguna forma generan o venden o comercian con unos productos de lejanía que causan muchos impactos en nuestro medio ambiente. A todo el mundo nos gusta comer, por ejemplo, una fruta que se llama mango, ¿no?, o las frutas tropicales. Y cuando a veces pensábamos antes que las frutas tropicales hay distintos orígenes, pensábamos que antes venían las frutas de Sudamérica, ¿no?, o de Asia. Bueno, pues, y hay muchos supermercados y comercios que venden esas frutas de esos lugares. Bueno, pues, si el que le guste comer mango, por poner un ejemplo, pues tenemos que intentar consumir los mangos que producimos en Andalucía, que tenemos una zona muy rica e importante en la zona del litoral en Granada, ¿no? Empezar a cambiar esas pautas, que yo creo que es posible, y eso significa un poquito de esfuerzo. ¿En qué sentido? Cuando vayamos a comprar, ver de dónde vienen esos productos, intentar seleccionar aquellos que generan proximidad y economía para nuestras personas y nuestra gente, ¿no? Más cosas en casa. Bueno, ya muchísimas medidas que seguramente saben ustedes, como el tema del agua, pues ahorrar muchísima agua y saber que el agua es un bien escaso y que no necesitamos bañeras en nuestras casas y llenarla hasta arriba, y que podemos reutilizar muchas veces el agua que utilizamos en muchos aspectos, y eso genera un ahorro y una eficiencia que la vamos a necesitar en los próximos años con seguridad, ¿no? Es ese agua, una buena gestión del agua en nuestras casas. Ni que decir tiene que la energía igual, ¿no? Hay que ser muy cautos ya con la utilización energética. Encender una luz, encender un electrodoméstico, apagarlo, generan
tu pequeña huella en el planeta y todo aquello que podamos evitar porque no hace falta, pues debemos de tener un poco la conciencia, el chip en la cabeza para ir casi automáticamente tomando esas actitudes y evitando esos impactos de consumo energético que esté fuera de lugar, ¿no? Y también y ahora ya le dejo a Pepa que ya os hable porque ya llevamos un ratito largo, también os aconsejaría que hicierais causa ciudadana. Yo creo que se aprende mucho cuando te relacionas con más ciudadanas y ciudadanos de tu entorno, cuando intentas también aportar tu forma de pensar y de ver sobre cómo este problema, que es un problema global, lo podemos ir solucionando a nivel particular en nuestros espacios concretos. Y yo os recomendaría a todos los que nos estáis viendo que deis un paso adelante y que intentéis también organizaros, que toméis contacto con vuestras entidades ambientalistas, ecologistas de vuestro espacio, que son entidades ONG, como sabéis, que están luchando y empleando mucho tiempo libre para intentar salvaguardar y mejorar nuestro medio ambiente, y es importante que los ciudadanos se acerquen a esas entidades y de alguna forma conozcan cómo trabajan y ellos en la manera posible pues también colaboren en su granito de arena, ¿no? Yo ya voy a terminar aquí para dejarle a mi compañera que ella comente algunas cosas, y si te parece bien, Pepa, pues también al final igual cositas que se nos hayan olvidado pues las comentamos si se nos van ocurriendo, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Pues buenas tardes. Igual que mi compañero, quiero agradecer que nos hayáis invitado a la Red Sevilla por el Clima. Nosotros estamos encantados de estar aquí y de contaros un poquito, unas pinceladas de nuestras experiencias. Son algunos años, tampoco demasiado, pero bueno, suficiente como para poder ya evaluar aquellas cosas que hemos hecho, ¿no? Es una asociación que surgió por iniciativa de un grupo de personas reducidas y que venían ya de movimientos evidentemente sociales, inquietos por la ecología, inquietos por el planeta, y se juntaron y formaron la red, ¿no? La voluntad era pues de crecer, de comunicar y de crecer, ¿no? Estamos creciendo lentamente, pero estamos creciendo, y nuestra manera de organizarnos pues nos está permitiendo pues avanzar en la línea de nuestros estatutos, ¿no? Es difundir el mensaje de que el cambio climático es una realidad incuestionable. Desde el punto de vista científico ya nadie lo cuestiona, y por lo tanto, transmitir ese mensaje y sobre todo cómo prepararnos para esos cambios que ya son inevitables, cómo mitigar ese cambio, cómo adaptarnos al cambio, es un poco nuestro objetivo, ¿no? Estamos organizados por grupos de trabajo de interés común, pero cada uno tiene un poco una cierta autonomía, ¿no? Por una parte está la gente que se dedica a temas de arbolado, la gente que nos dedicamos más al tema educativo, centro docente, o hay otras personas que están más vinculadas con los temas más de acción social o de relaciones con otras entidades. En fin, tenemos distintos grupos de acción y de trabajo, ¿no? Y en general, pues nuestro avance, aunque es lento, pero es seguro, y estamos muy, muy orgullosos, muy contentos, ¿no? En lo que respecta a algunas de las experiencias que puedo contaros, porque creo que pueden ser, en fin, trasladables a cualquier ciudad. Utrera es una ciudad pequeña, pero muchísimo más manejable que, como comprenderéis, que en la ciudad en la que nosotros vivimos, que todos los problemas allí se multiplican. Pues en el ámbito educativo, nuestro objetivo inicial era ponernos en contacto con algunos centros para crear una red de colegios bioclimáticos. Parecía así, y sigue pareciendo, una idea un tanto utópica, pero la idea era visitar los centros, ver cuáles eran sus condiciones ambientales, ¿no? sus medios para el ahorro energético, sus condiciones sobre todo para mitigar el calor, que es lo más importante, su adaptabilidad, ¿no? Si eran viables o no viables, qué tipo de acciones se podían hacer, con la idea de que, después de hacer esa pequeña visita o grande, dependiendo de los centros, pues elaborar una especie de informe técnico que generalmente estaba bastante bien fundamentado,
para que los directores de los centros dieran traslado, como sabéis, al ayuntamiento, que tiene la responsabilidad del mantenimiento de ellos, ¿no? Y y con eso hemos ido trabajando directamente, sobre todo a partir de una ola de calor que fue brutal en el 2017, en mayo. No sé si lo recordaréis aquí, pero en Sevilla hubo un gran impacto y además mucha movilización social. A partir de ese momento había mucha inquietud porque efectivamente, como sabéis, en general los centros escolares se han diseñado sin tener muy en cuenta o nada en cuenta la naturaleza, ¿eh? Es decir, y se ha hecho un gran esfuerzo por la distribución interior del edificio construido, de las aulas, la biblioteca, tal, pero el patio, que generalmente era una superficie muy amplia, pues tenía que cumplir unos estándares mínimos de una pista polideportiva y poco más, ¿no? Entonces, claro, con la que se avecina y ya con la certeza que tenemos del aumento de nuestras temperaturas, esos patios hay que readaptarlos, hay que reacondicionarlos. Hay centros que por su dinámica, por su organización de AMPA y tal, pues han conseguido que efectivamente tengan más sombra, o voluntariamente ellos han plantado árboles y los han mantenido, pero haría falta efectivamente un proyecto, digamos, global de intervención en los centros escolares. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, pues hemos hecho algunas de esas actuaciones. Hemos ido a los centros para hablar con los niños, les hemos preparado vídeos y hemos realizado talleres con ellos, con los más pequeños pues de una manera muchísimo más elemental, más básica, con el planeta, explicándole un poco lo que es el calentamiento global, con los más mayores pues ya trabajando en temas de energía, en cómo efectivamente, como decía Curro, reducir nuestro consumo de agua. En fin, ya dependiendo de las edades pues hemos ido adaptando nuestro discurso, ¿no? Y en general estamos bastante satisfechos. El ayuntamiento de la ciudad, pues claro, tiene unos recursos como todos limitados, evidentemente, y va haciendo cosas, pero muy muy lentamente, ¿no? Mientras, ¿qué pasa? Mientras los centros son pues lugares, ahora en estos días digo, menos mal que los niños no tienen colegio, porque son hervideros, o sea, es que no se puede estar ni en las clases, porque nos cuentan los docentes que a veces por la mañana abrían las clases ya con 30 grados en el aula, ¿no? Entonces, claro, aquí ya habéis empezado a hacer algunas cosas, he visto, ¿no?, que vais a cambiar las ventanas, evidentemente hay muchas cosas que hacer, es un trabajo que tendrá que hacerse lentamente, pero que es inevitable, es decir, los centros no van a desaparecer, los niños se van a ir renovando y por lo tanto hay que adaptar los centros, y hay toda una organización a nivel nacional ya, que de hecho en Sevilla organizó un congreso en el que yo estuve con la filosofía de renaturalizar los patios, ¿no? En concreto, es una historia realmente bonita que está teniendo su efecto, y cada vez hay más, porque implica además a la comunidad docente, también a la parte de los padres y a los alumnos. Entonces, cambiar el centro significa readaptarlo, y lo ideal es que entre todos se haga, ¿no? Colaborando y buscando recursos directamente del ayuntamiento si es posible, y si no, hay políticas europeas y hay programas que están también ayudando en ese camino, ¿no? Entonces, ese es un trabajo realmente que no tiene finalidad, por lo menos en Sevilla, que hay cientos de centros, pero que en una ciudad como Utrera sería, yo creo que perfectamente abordable, ¿no? Entonces, se plantean muchas cosas, muchas iniciativas, pues que las pistas ya no sean de esa envergadura, que sean mucho más pequeñas, porque en el patio se pueden hacer muchas cosas, no solo hacer deporte, fútbol, sino que se puede patinar, se puede hacer gimnasia, se puede bailar, se pueden hacer muchas cosas. Hay que darle sombra, hay que incluso preparar para que los niños estén en ese espacio de manera confortable. Entonces, hay que crear incluso sitios para que se sienten. Nosotros nos hemos encontrado con colegios que en origen, pues a lo mejor tenía una hilera de árboles que han sido ya sellados completamente, ¿no? Entonces han ido desapareciendo los árboles, ¿no? Y en otros casos pues se han ido muriendo. Después faltan muchos puntos de agua en los centros, en fin, que hay todo un trabajo que hacer súper interesante. Luego hemos trabajado a otro nivel, con otros colectivos docentes también y escolares, dentro de las acciones que se pueden hacer o que hacemos en la ciudad. Pues cuando se proyecta, y eso aquí, el ayuntamiento supongo que tendrá proyectos algunos, de readaptar una calle, de reordenar la calle o de reasfaltar la calle, o de meter saneamientos nuevos. Bien, pues en esos casos hay que incorporar la materia vegetal. O sea, es fundamental que los proyectos de reurbanización de una calle o de una plaza incorporen inevitablemente ya el tema vegetal.
¿Por qué? Pues porque efectivamente tenemos que adaptarnos al cambio que es inevitable, ¿no? Y aquí hemos visto algunos proyectos que se han hecho de plataformas únicas y todo eso tal. Es verdad que en los centros históricos con calles estrechas quizás la solución de los árboles no es la más fácil, pero sí en las plazas y sí, bueno, hay otro sistema que son toldos. En Sevilla hay una serie de calles que ya desde hace años se entoldan, ¿no? Y se han buscado pues patrocinadores y recursos porque es que si no, no se puede caminar y eso pues facilita que la gente efectivamente esté más confortable en la ciudad, ¿no? Y en ese sentido pues hemos utilizado o hemos estado al tanto de proyectos que el Ayuntamiento iba a iniciar o había iniciado y que no había contemplado pues ningún árbol, como por ejemplo la calle Amor de Dios, donde pues gracias a la movilización que surgió de un centro de secundaria y de las AMPA y de los docentes, pues se hizo una movilización y ese proyecto se recondujo, se modificó, se cambió y hoy afortunadamente esa calle pues goza de una área de árboles que de otro modo no hubiera tenido, ¿no? Y luego también hay otro proyecto muy bonito en el que Curro ha sido protagonista, ¿no? Que en una gran plaza del centro histórico pues había un árbol centenario precioso, un ficus, y bueno, y pues también con la colaboración de los estudiantes de otros centros secundarios, más los comerciantes, más los vecinos, pues ya se ha elaborado incluso un proyecto por parte del Ayuntamiento para reacondicionar todo el entorno. Primero era proteger el árbol, todo el alcorque, y después, bueno, intentar que efectivamente la circulación rodada fuera lo menos posible, desaparecieran los aparcamientos y demás. Quiero decir con esto que las actuaciones que se tienen que llevar a cabo necesariamente en la ciudad tienen ya que incorporar la responsabilidad que tienes como concejal al medio ambiente. Es impresionante, porque, bueno, muy bonita, ¿no?, pero al mismo tiempo un reto que no debe ser nada fácil, ¿no?, porque son muchas cosas las que se pueden hacer desde una concejalía de medio ambiente, pero no solamente porque tenga recursos propios, sino porque puede incidir en otros, ¿no? Urbanismo tiene su manera de trabajar, pero tiene que incorporar efectivamente los aspectos medioambientales, ¿no? El tema, por ejemplo, del alumbrado público es también fundamental, ¿no? En ciudades como esta, la programación que se puede hacer de la sustitución de los LED y tal, o sea, de las lámparas de incandescentes por las LED, relativamente se puede programar. En 4 años acabo con todo, ¿sabes? Y entonces hay un ahorro energético real y lo puedo medir y lo puedo. Entonces, eso a nivel de gestión administrativa es de una enorme eficacia, ¿no? Y hay que empezar a hacerlo cuanto antes. Los cambios en Sevilla pues son mucho más dramáticos porque, claro, la envergadura de tal. Entonces, pero aquí en una ciudad como esta, las cosas estas, o sea, todos estos proyectitos pueden dar un efecto casi inmediato, ¿no? Y en los temas, por ejemplo, de intervención de infraestructuras nuevas de vías ciclistas, ¿no?, o de áreas peatonales, las vías ciclistas tienen que estar bien planificadas, Es decir, las vías ciclistas tienen que ir de un lugar para llegar a otro, no pueden estar rotas, no pueden estar interconectadas, tienen que ser seguras, no pueden ser que estén por los bordes de la ciudad, tienen que entrar en la ciudad. No es fácil, cuesta su esfuerzo. En Sevilla hubo una gran polémica respecto de eso, pero al final la sociedad fue asimilando, integrando, y es una de las medidas también más ahora mismo, después del coronavirus, que las ciudades tienen que adaptarse para que cada vez los peatones estén más en la calle y usen menos los vehículos contaminantes. Pues las aceras se han convertido en unas áreas fantásticas. Los jardines, los parques, tienen que tener prioridad absoluta el acceso, es decir, que la gente pueda ir de su casa caminando al parque. No tiene, y para eso que pues hay que limitar que los coches lleguen de alguna manera, porque si no, evidentemente, si llegamos con el coche al parque, pues al final estamos también generando contaminación. En fin, que nosotros trabajamos en muchos frentes y nos queda muchísimo por hacer. Yo tampoco quiero extenderme en exceso, prefiero que dialoguemos, Curro y yo, por si se nos han ido pasando algunas cosas, pero realmente lo trascendente, lo importante de una red es la cantidad de oportunidades que te ofrece. Porque primero nuestra red es una red abierta, es decir, apolítica, en el sentido de que no tenemos, no sé si es el término correcto, Curro, apolítica o ¿cómo le llamamos? Más bien no partidista, exacto, que es más correcto. Eso nos permite que entre la gente con mucha libertad, entonces aprendemos muchísimo unos de otros. Hay ciudadanos de todos los barrios prácticamente y tenemos una excelente relación, ¿no?
y estamos muy atentos. Nuestra relación con el Ayuntamiento casi siempre ha sido fluida. Es verdad que a veces nos decepcionan, obviamente, porque las políticas tienen un camino y un discurso, y nosotros somos más impacientes como ciudadanos y tenemos la urgencia de nuestra convicción de que esto hay que hacerlo rápido y que es importante que los cambios se produzcan, porque si no estamos llamados a pasarlo muy mal y tenemos que contribuir con nuestro granito de arena a que las cosas cambien. Y en ese sentido, pues los vínculos con el Ayuntamiento y con otras asociaciones es fundamental. Yo no sé aquí la estructura que tiene la red de Utrera, pero yo creo que crecerá y esperemos que así sea, ¿no? Yo le deseo lo mejor y creo que con las ya iniciativas que se han puesto en marcha, pues seguro que tendréis una Utrera más verde y mejor y más habitable. Y por mi parte, nada más, ofrecer nuestra disponibilidad para lo que queráis, para cualquier sugerencia que necesitéis o cualquier cosa que vayáis a empezar, que pensáis que podemos nosotros colaborar o ayudaros, pues para eso estamos, ¿no? Muchas gracias. Cuando chocas contra la opinión pública, ¿no? Y temas como las peatonalizaciones, los carriles bici, los cascos históricos, generan mucho rechazo. Sí, eso es. La concienciación ciudadana y el apoyo de la ciudadanía a estos proyectos, ¿no? La movilización de la ciudadanía a favor de este tipo de proyectos, ¿no? Me gustaría que un poquito, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Bueno, Sevilla fue una cosa muy espectacular, ¿no? Porque además se hizo una red muy tupida, muy grande y se hizo a la vez. Es decir, en general, los ayuntamientos que fueron una avanzadilla, pues hacían tramos, ¿no? Hacían pues 1 kilómetro, 100 metros, 200 metros. En nuestro caso fue un proyecto global. Bien, los proyectos globales tienen la ventaja de que se hacen si se tiene la certeza de que van a ser utilizados. Hay que contar con la gente. Nosotros hicimos una cosa que creo que fue determinante y es una encuesta ciudadana, ¿vale? Esa encuesta, bastante amplia, nos dio unos resultados espectaculares, porque le preguntábamos a la gente si tenía bicicleta, si la usaba, por qué no la usaba y si la usaría en el caso de que tuviese una red acondicionada. Digo, simplificando, ¿no? Eso nos dio unos resultados impresionantes. Teníamos más de 200.000 bicicletas en las casas. Y había muchísimo temor a utilizarla porque es verdad que el tráfico era y sigue siendo un tráfico duro y denso de una ciudad grande y por lo tanto había muchos temores. Por lo tanto, en fin, eso fue, digamos, el punto de partida, contar con la opinión, saber lo que había y lo que la gente deseaba. Eso nos dio como mucha fortaleza. Por otro lado, los políticos tenían que tener muy clara la decisión. Es decir, apostar por eso significaba que te ponías enfrente de gente que no te iba a entender en un primer momento, porque todas las políticas que son valientes y que son transformadoras siempre tienes enfrente gente que no te entiende al principio. Entonces hay que convencer de que el discurso y de que tu proyecto es un proyecto que va a, en este caso, a beneficiar no solamente a tu ciudad, sino que forma parte de un conjunto de medidas que van a afectar al planeta en su totalidad. No es un discurso fácil de comprender, pero si se tiene la certeza de que ese proyecto es un proyecto que efectivamente forma parte de un conjunto de medidas que aquí y en Sydney y en Helsinki y en todo el mundo, ¿sabes?, se están tomando acciones semejantes para que el planeta esté un poquito contenido y que tengamos menos conflictos, yo creo que se hará. Y luego hay que tener mucha paciencia, tener la valentía y la paciencia. La ciudadanía no siempre está tan organizada. Si nosotros nos encontramos con una ciudadanía incluso que no estaba por la labor, es decir, que pensaba que perdía privilegios, los conductores, el sector del taxi privado, ¿sabes? Creía que estaba perdiendo su espacio. Se trataba, de una cuestión, si tú quieres, de justicia. En el urbanismo siempre se han diseñado las ciudades pensando en la movilidad del vehículo privado. Luego se metía el autobús y tal, pero, ¿sabes? Y no siempre va rápido porque hay mucho tráfico, tal. Pero realmente, claro, si cogemos la sección de una calle y vemos lo que miden de fachada a fachada una calle, lo que se le dedica a los peatones y lo que se dedica al tráfico rodado motorizado, vemos que hay una desproporción de 80-20 o más incluso en algunos casos. Quiero decir,
Entonces, se trataba de, en el caso de la vía ciclista, de un reparto más equitativo y más justo de ese espacio público. Entonces, había que recortar carriles de circulación para dárselo a las bicicletas o para dárselo a los peatones. Esa es un poco la filosofía. Entonces, valentía y paciencia. No, y además, en cualquier caso, en Sevilla, las actuaciones que se hicieron a partir del año 2000, en la década 2000-2010, fundamentalmente, que fueron las grandes intervenciones urbanísticas en la ciudad, generó finalmente los procesos de peatonalización, por ejemplo, y establecimiento de la red de carriles bici en la ciudad, una aceptación global de la ciudad importantísima. Nadie discute ahora mismo en la ciudad que la peatonalización de la calle O'Donnell, que la peatonalización de la calle Velázquez, que la peatonalización de la avenida de la Constitución son unas medidas que a la ciudad han venido de verlas. Pero en su momento el municipio y los gobernantes que tuvieron el valor y la clara idea de ponerla se enfrentaron a una crítica muy fuerte. Pero al cabo del tiempo ha hecho que para cualquier proceso de peatonalización ya prácticamente cada vez ya menguan mucho las protestas, porque todo el mundo dice, bueno, ¿quieres ver la avenida como estaba? ¿Quieres verla como estaba antes? Con el paso de un montón de coches, autobuses, de taxis y ahora mismo una zona peatonal donde la gente va tranquilamente andando, se han activado los comercios, los negocios. ¿Qué me estáis diciendo? ¿Por qué se niegan a eso? Yo creo que son las inercias que has comentado tú antes, que son difíciles de cambiar. Pero en el tema del medio ambiente, como en casi toda la vida, pero cuando uno se mete en un cambio y lo ve claro y lo comprende y da el paso, después ya no se vuelve atrás. Eso es una norma que yo, como educador ambiental, se lo decía siempre a todos mis alumnos y a la gente con la que me he encontrado en mi vida. Digo, mira, hay costumbres que son difíciles, las inercias tiran para atrás, te crean inseguridad el dar el paso nuevo, pero cuando ya te sientes seguro, te acompaña de gente, te acompaña del discurso, te acompaña de la realidad, que él comentaba Pepa, que es que esto ya está siendo una ola en todo el mundo, ¿no?, de transformaciones urbanas encaminadas a la salud de la gente, que es quitar coches de en medio, peatonalizar, fomentar la bicicleta, transporte público. Cuando eso la gente da el paso y va hacia adelante, eso no vuelve jamás hacia atrás. La ciudad se queda transformada y ahí queda, ¿no? Yo, como mensaje, por decir ya mi última conclusión, yo quería decir dos cosas. Una, como conclusión de esta charla, el cambio climático es un tema global que afecta a todo el mundo y es transversal. Esto no es... afecta más... Bueno, ya veremos que la gente que tiene menos capacidades y menos recursos va a ser más afectada por el cambio climático, pero a todo le va a afectar. Lo que quiero decir con esto es que todo el mundo tiene que comprometerse contra el cambio climático. Tienen que comprometerse no solamente los ayuntamientos y las entidades y las administraciones, que son los depositarios de nuestra confianza porque los elegimos para que nos gobierne, en hacer la legislación y la normativa y emplear los recursos disponibles para que eso funcione. Pero tienen que hacerlo también las empresas. No creamos que el cambio climático es una cosa de leyes solamente y de gobernanza, que lo es. Las empresas, la nueva empresa, tiene que pensar también cómo cambiar su forma de producir para que cada vez sea mucho más integrada con el ambiente que nos rodea y que los productos sean de una calidad que no impacten a la salud de los demás. Y es una función de cada uno de nosotros. Aquí nadie se escapa del tema. Todo el mundo tenemos una responsabilidad y cada uno con su papel, con su nivel, pero todo el mundo tenemos que asumirla. Si somos capaces de comprender eso, yo creo que vamos a un buen camino. Y por eso yo animaría, por un lado, y vuelvo a insistir, a que la gente que nos está viendo hoy en Utrera o que nos puede ver el día que sea o en otras charlas que hagamos, piensen ustedes que el cambio climático es una lucha que tenemos que ir todos hacia adelante. Piensen en su ciudad, en cómo mejorarla, en cómo puedes mejorar tu calle, aparte de tu casa, que es tu hogar, pero el espacio público que decía antes Pepa, cuando tú sales a tu calle, a tu plaza, la podemos mejorar. ¿Qué falta? ¿Cómo se puede hacer esto más amable climáticamente, más confort? Que hay que quitar coches, hay que poner más árboles, hay que poner toldos, hay que peatonalizar alguna zona. Pensar en eso en vuestros barrios,
pensarlo y discutirlo entre los vecinos y después vais al ayuntamiento y se lo planteáis y intentáis ir juntos. Nosotros en Sevilla nos cuesta trabajo, es verdad que a veces tenemos nuestros problemas, pero intentamos que el municipio y los ciudadanos vayan juntos en esta lucha contra el cambio climático, porque nosotros como ciudadanos tenemos que asumir y proponer, y el ayuntamiento tiene que dar las vías para que eso se materialice y se haga. Y yo, ya que tengo aquí a la concejal de Medio Ambiente, le voy a proponer una cosa, como le hemos propuesto nosotros al Ayuntamiento de Sevilla. La Red Sevilla por el Clima lleva empujando al ayuntamiento y tenemos muy buenas relaciones con él, pero también somos muy críticos cuando vemos que las cosas van más lentas de lo que debían de ir, a que Sevilla presente, con las transformaciones que queremos que haga y con los proyectos que había y que se pueden hacer nuevos, su candidatura a ser Capital Verde Europea, que es un premio que da la Unión Europea a aquellas ciudades que se han esforzado especialmente en los últimos años en mejorar su entorno, en el capítulo que sea, en el tema de movilidad, en el tema de energía, en el tema de residuos, en el tema de vías verdes, de entornos naturales. Ese es un premio que le ha conseguido ya una ciudad española, Vitoria, hace ya el año 2010, y que podíamos, y Sevilla queremos que lo consiga también, porque tenemos la posibilidad de hacerlo, adaptarnos al calor de Sevilla mediante un sistema de actuaciones urbanas interesantes. Puede ser un buen acicate para que Sevilla obtenga ese reconocimiento a nivel europeo. Nos queda trabajar, pero estamos en ello, en esa línea. Hay otra línea europea, que no ya a las ciudades de más de 100.000 habitantes, como en el caso de Sevilla, sino a las ciudades entre 20.000 y 100.000 habitantes, que se llama la Green Leaf o la hoja verde, que es un reconocimiento también, al igual que ser capital verde, a aquellas ciudades. Ya hay ayuntamientos que lo han conseguido. Por ejemplo, en Llobregat, en Cataluña, ya han conseguido la hoja verde, un reconocimiento europeo por su esfuerzo en los últimos años por ser una ciudad más verde. Lorca, en Murcia, se ha presentado el pasado año, no lo ha conseguido, pero sigue en su intento de ser una ciudad que le reconozcan como hoja verde. Pues yo creo que un aliciente importante para un ayuntamiento, para una ciudad tan bonita como Utrera, tan cercana a Sevilla, tan hermana, que aspirara a tener una hoja verde a medio plazo, ¿no? Y que la ciudadanía, los ciudadanos y el ayuntamiento, todos juntos, empujaran y transformaran este pueblo y esta ciudad tan bonita en una ciudad verde, que yo creo que nos hace mucha falta y los vecinos lo van a agradecer. Y además ya con la política que tenéis ambiental está bien, o sea que si conseguís realmente un ahorro energético de un 70%, o si hacéis lo de la huella de carbono y todo esto, los medidores ambientales, que son varias iniciativas juntas que os dan ya un aval para presentaros, o sea que ánimo. Muy bien, ¿alguna cosita más? Yo creo que hemos concluido. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos y ya sabéis. Pues muchas gracias, y nos tenéis a vuestra disposición, tanto a las personas que nos estáis viendo ahora mismo, que nos veréis o tendréis la oportunidad de vernos, queráis vernos, como al propio ayuntamiento le brindamos nuestra disponibilidad para colaborar con vosotros, porque me parece que merece la pena y que nos lo vamos a pasar muy bien todos si encauzamos esa línea de trabajo. Muchas gracias y hasta otra. Hasta siempre. Muchas gracias.